Como el ciervo brama por las aguas, así mi alma clama por ti. Como el pámpano muere sin la vid, te necesito para vivir. Como el ciervo brama por las aguas, así mi alma clama por ti. Como el pámpano muere sin la vid, te necesito para vivir. Yeshua Adonai, Kadosh Jireh Roi, Avi Olam Nisi, El Lord, El Shaddai, Yeshua Adonai, Kadosh Jireh Roi, Avi Olam Nisi, El Lord, El Shaddai, Yeshua, Yeshua, uno en ti, uno, tú en mí. Uno en ti, uno, tú en mí. Uno en ti, tú en mí. Uno en ti, uno, tú en mí. Uno en ti, uno, tú en mí. Shalom, shalom, familia del pueblo de Israel. Muchas bendiciones para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Romero.
Soy Roe de la Keilah de Oceana en la ciudad de Pachuca, en México. Y sean bienvenidos a este nuevo podcast donde estaremos platicando sobre uno de los temas más controversiales de toda la escritura cuando hablamos del dinero. Este es uno de esos temas que estoy casi seguro que no le va a gustar a muchísimos. Y por otro lado, algunos van a decir, oh, ok, Roe, a mí me gusta hacer la Torá, pero yo no creo eso, yo creo que esto no debe de ser por ahí, yo creo, empieza, así como la Torá nos empezó a romper muchos paradigmas, como la Torah empezó a desmitificar un montón de cosas sobre la comida, sobre la forma de actuar, sobre la forma de hablar, sobre cómo comportarnos con nuestros prójimos, así como decíamos, bueno, Roe, ¿con quién? La sedaca incluso, ¿no? Incluso Roe, como bueno, ¿a quién le tengo que ayudar? Ayúdale a todos. ¿Quién te dijo que le tienes que ayudar a todos? ¿Eso dice la Torah? ¿O dónde dice? ¿No? Por ejemplo, y entonces nos dimos cuenta que la Torah también nos daba algunas reglas sobre cómo hacer caridad, cómo hacer el gesed, etcétera, etcétera. Muchas cosas que nosotros creíamos que iban en contra incluso del dinero por medio de la Torah, pues nos hemos dado cuenta que no es así. O bueno, no al menos en la cultura hebrea, no al menos en la cultura israelita. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante, así es que hoy vamos a hacerlo dinámico. Necesito que no te pierdas nada, nada de verdad, porque si te pierdes un poquito, adiós, bye, vas a tener que regresar el video como 30 veces. Así es que por favor pon muchísima atención a lo que vamos a estar platicando el día de hoy sobre las herencias. El tema de hoy tiene que ver con las herencias, cómo se hereda, no se hereda, qué hay con los testamentos, Roe, qué dice la escritura, etcétera. Todo les vamos a dar igual, le voy a dar a mi hijo al que quiero más, se puede heredar en vida, no se puede heredar en vida. Shema Israel. Hoy es uno de esos temas muy, muy importantes, muy controversiales también para todos nosotros y más para algunos que vamos llegando a la Torá, que apenas estamos conociendo, que apenas estamos aprendiendo, pero por supuesto todo es de muchísima bendición. Dice la escritura, por ejemplo, en el Salmo 119, ese salmo que adoramos, que amamos, por supuesto, porque nos muestra todo el salmo completito. Nos habla solamente de hacer su santa y bendita palabra, pero dice así el Salmo 119, versículo 111. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Y siempre decimos, qué hermoso, Roe, está bien bonito este salmo. Tus estatutos son mi herencia permanente, Shema Israel. Ya nos empieza a hablar de qué es la herencia. La herencia es algo permanente, es algo que se da y no se regresa, no se niega, no la puedes, incluso la herencia, una vez que se te hereda a ti, tú como hijo, ¿sí? ¿Qué debe de ser? Regocijo en tu corazón. Por ejemplo, vamos a ir paso a paso, por supuesto, vamos a ir poco a poco, pero por ejemplo, cuando dicen, no, 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 yo no lo quiero, eso era de mi papá, eso era de mis padres, etcétera, yo no quiero eso, Jauito, en mi vida vas en contra de la escritura porque dice que debe ser regocijo en tu corazón, Shema Israel. Bueno, Rue, pero se puede heredar entonces que y estoy en la introducción apenas, por supuesto. Rue, pero se puede heredar amor, se puede heredar valores, Roe. Yo he escuchado y he platicado con personas, incluso que dicen, Roe, yo no le voy a dejar nada a mis hijos, yo por eso ya le di una educación. Jovita, en mi vida estás muy, muy mal, porque la escritura dice en Proverbios 19:14, la casa y el dinero se heredan de los padres. Otra vez, ¿cómo dice? La casa y el dinero se heredan de los padres. Shema Israel. Así es que veme escribiendo todas las dudas que tengas por acá acerca de las herencias. Veme escribiendo, por favor, si estás en algún tema, si ya conoces el tema, por ejemplo, dices, ya lo conozco, Roe, no, venme compartiendo por acá qué es todo eso que conoces, etcétera, etcétera. Si tienes dudas, muchos me estuvieron pidiendo este tema, por supuesto, y nos vamos a ir paso a pasito para ir disipando todas las dudas que vayamos teniendo. Pero antes, quiero recordarte, por favor,
que si todavía no apartas tu lugar en el Congreso EJAD, por favor ya inscríbete ya en el Congreso EJAD, que va a ser el 1, 2 y 3 de marzo. Estamos ya a la vuelta de la esquina, estamos a nada de comenzar este gran evento en donde por supuesto se juntan algunos ministerios. Hay unas sorpresas por ahí que no han sido anunciadas, pero hay unas sorpresas impresionantes de verdad, que yo me emociono nada más de saberlas y de escucharlas. Pero ahí vienen unas sorpresas que van a ser de muchísima bendición para toda la casa de Israel, por supuesto. Vamos a estar compartiendo por ahí con nuestro queridísimo Roe Benjamín Krepotzman desde Jerusalén, del Ministerio de Remsión. Va a estar nuestro conocido y muy amado y querido Pastor Diego Higuita, también de MC Shalom, por supuesto, todos esos hermanos, por supuesto, también la casa de Oceana Internacional. Ahí estaremos los Roim. Vamos a compartir, por favor, inscríbete, porque vienen unos talleres muy, muy buenos también, además de todas las ponencias, todas las predicaciones, y por supuesto que vamos a estar ahí, nos vamos a estar saludando, nos vamos a estar abrazando, compartiendo todos esos temas. Y por favor, si no lo has hecho, inscríbete. Yeshua Adonai, Kadosh Jireh Roi, Avi Olam Nisi, Elon El Shaddai. Yeshua Adonai, Kadosh Jireh Roi, Avi Olam Nisi, Elon El Shaddai. Shalom, shalom. Entonces, muy bien. Espero que ya tengas apartados tus lugares para poder platicar y vernos por ahí y seguir compartiendo estos 3 días del Congreso EJAD. Y bueno, vamos a empezar ahora sí de lleno para hablar sobre este tema llamado las herencias. ¿Qué hay con las herencias, Roe? ¿Se puede heredar o no se puede heredar? La escritura nos marca muy claramente en el versículo 19, en el versículo 14, del libro de Mishlei, capítulo 19, o Proverbios 19, dice así: la casa y el dinero se heredan. Otra vez, como la casa y el dinero se heredan de los padres, no de los tíos, no de los abuelos, no de los amigos, no de los vecinos. Es nuestra obligación, mitzvah, Shema Israel, mitzvah, Shema Israel, mitzvah es mandamiento, ¿sí? Es nuestra obligación como padres dejar una herencia a nuestros hijos. Anótale, por favor. Si no había sido por tu libreta, ve corriendo por tu libreta para tomar nota, por tu bolígrafo, tu lápiz o la pluma, lo que uses, y por tu tacita de café. Yo aquí tengo la mía, por supuesto. Entonces, vámonos rapidísimo. Mitzvah es obligación del pueblo de Israel. Por eso es que en el pueblo de Israel, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos negocios generacionales. ¿Te acuerdas cuando hablamos alguna vez sobre qué tipo de negocios debemos de tener? Bueno, nuestros negocios deben de ser simples y fácil, ¿te acuerdas? ¿Por qué es simple, Roe? Porque tiene que ser fácil de enseñar a nuestros hijos. ¿Pero por qué debe de ser fácil? Porque tiene que ser fácil de heredarlo. Shema Israel. Todos los negocios que nosotros tenemos como israelitas, como hijos de Adonai, como hijos de Abraham, ¿sí? ¿Cuál es? Es que deben de ser negocios heredables. Roe, yo soy dentista. No, ¿cómo le voy a poder heredar? Jauito, mi vida, eres dentista de profesión, pero no de empresario, ¿sí?
Entonces, ¿un dentista puede ser empresario? Tiene que ser empresario, por supuesto, porque puede haber carreras que dices, esto sí no es heredable. Bueno, tenemos que buscar la forma de cómo tiene que ser heredable. Tienes una clínica, lo conviertes en una clínica, conviertes consultorios, construyes, no sé, etcétera. Entonces, la idea es que todos los negocios, todas las fuentes de ingresos son heredables, porque Shema Israel, recuerda que una de las cosas que nos marca la Torá, una de los significados que tiene la tierra, Shema Israel, que tiene la tierra, que es las posesiones. Y la palabra nahal, hebrea, la palabra hebrea nahal significa posesión o poseer, que se usa justamente cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida. Pum, la palabra que se usa ahí es la palabra nahal. ¿Y qué significa? Posesión. Va a tomar posesión de esa tierra que iba a ser poseída. ¿Sí? Iba a estar en posesión. Iba a estar en posesión de ¿quién? Del pueblo de Israel. Ahora, una vez que se le da la tierra al pueblo de Israel, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo con esa tierra? Regalarla, venderla, pues ya es suya, Roe. Entonces ya, así, no más. No, Jabito de mi vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, con esa tierra que Adonai te ha dado, esa tierra que Adonai te ha bendecido con ella, o sea, que te la ha entregado, ha tenido la confianza de dártela, ese negocio, ese masal, esa fuente de ingresos, todo aquello que tú tienes, ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuidarlo. Pero Roe, viene el ciclo de la vida, por supuesto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a dejar este mundo, nos vamos a reencontrar con nuestros padres, bendito sea el nombre del Todopoderoso Israel, y que así sea hasta 120 años para todos sus hijos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Dejar esa tierra en manos de nuestra descendencia. Shema Israel. Prohibido que los padres digan, yo no le voy a heredar nada a mi hijo, mejor me lo vendo, ¿sí? Mejor me lo gasto yo solo, para dejar problemas, Roe, mejor me lo gasto yo. Sí, pareces gentil. Los que hablan así son aquellos que no tienen Torah. ¿Sí? Aquellas personas que dicen, mejor me lo gasto, Roe, en lugar de dejar problemas. Ahorita en mi vida no conoces el futuro. ¿Sí? Tú no eres dueño del futuro, tú no eres dueño del tiempo. Tú cumples la mitzvah y punto. Es como decir, Roe, yo no hago la dieta kosher. ¿Por qué? Porque ¿qué tal que me hace daño la comida kosher? Jauito, en mi vida ni siquiera lo pienses, Adonai no lo permite a ninguno de sus hijos. Lo mismo ocurre con las herencias. Sí o sí, nosotros como padres tenemos que dejarle algo a nuestros hijos. Y la escritura nos dice que debe de ser la casa y el dinero, refiriéndose a ¿qué? A las posesiones, ¿ok? Entonces, las posesiones, punto número uno, las posesiones, el najal, es heredable. Claro, por supuesto que le vas a heredar valores, claro que por supuesto le vas a heredar buenos principios, le vas a heredar la Torá, etcétera. Por supuesto, es más, eso ni siquiera está en discusión. Lo que nosotros tenemos que decir es, entonces fíjate qué importante es. Tú imagínate en el lugar donde vives, esa ciudad en la que estás, acuérdate, hace 10, 20, 50, 100 años, dependiendo cuánto tiempo tenga la ciudad y qué tan grande sea la ciudad en la que vives, pero de repente existen estos apellidos que son luego de abolengo, estos apellidos que son de alcurnia, estos apellidos que son generacionales, o estas familias, que es la segunda, tercera, cuarta generación quizás, que ya forman parte del mismo negocio y ya los ubicas, sí, ellos se dedican a la ganadería, sí, los Romeros se dedican a tal cosa, sí, los Vargas a tal cosa. Bueno, Shema Israel. Eso, eso es lo que tenemos que hacer. En el pueblo de Israel, nosotros como israelitas, eso es algo que nos categoriza y nos diferencia de muchas otras culturas. Las demás culturas es rásquese quien pueda como pueda. Yo ya le di las herramientas, Roy, que ahí le haga. En el pueblo de Israel no. En el pueblo de Israel cuidamos a nuestras segundas generaciones. Y sí, puede ser, si leíste por ahí los libros de Padre Rico, Padre Pobre y esos libros en donde te hablan, o esos proverbios chinos en donde dicen,
Primera generación son de pobres a millonarios. Segunda generación, de pobres a ricos, así dice el proverbio chino, es de pobres a ricos, primera generación. Segunda generación, de ricos a millonarios. Y tercera generación, de millonarios a pobres. Eso dicen los chinos, Shema Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que el abuelo era pobre, le echó un montón de ganas. Te voy a contar la historia cliché que ya te sabes. ¿Sí? El abuelo era pobre, no tenía que comer, etcétera, pero un día no sabía ni leer ni escribir. Roy, hay gente que no sabe leer, me la sé 40 veces, al día me la cuentan. ¿Sí? No sabía ni leer ni escribir y así empezó a vender dulces, después tuvo la dulcería, después esto y después se hizo rico y después sus hijos, ¿no? Él le enseñaba a sus hijos, los ponía a barrer, a descargar los camiones. Roe, el hijo, entonces aprendió del negocio, creció, pum, 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 se hizo más rico, más millonario. Llega el nieto, ¿y qué pasa con el nieto? Es un junior, Roe, super fresa, se la pasa en autos deportivos, convertibles, por ahí, pum, pum, pum. Se gasta la fortuna del abuelo del padre, pobre de nuevo. Y se repite el ciclo. Ese proverbio y esa historia es China. Y digo es literal China porque no digo que no ocurra. Y no estoy diciendo que es mentira. Lo que estoy diciendo es que esa es la forma de pensar de ese proverbio chino que dice así, de pobre a rico, de rico a millonario y de millonario a pobre. Entonces, en el pueblo de Israel no es así. En el pueblo de Israel, nosotros, Shema Israel, para nosotros existen dos principios básicos a la hora de la herencia. Punto número 1, ¿cuál es? Enseñarle, por supuesto, a nuestros hijos toda la educación financiera, enseñarle a nuestros hijos cómo se maneja el negocio, y eso lo hemos platicado algunas veces. En el pueblo de Israel no vale que si tú ya eres el papá, tú tienes el negocio, no hagas perder a tu hijo usándolo como esclavo. Además, eso es una verá, eso es prohibición de la Torá. ¿Sí? Que se ponga a descargar los camiones de azúcar, Roe. Pues ya, que aprendas. ¿Cómo va a aprender a mandar si no lo sabe hacer? Cliché básico también en los negocios. Tache, mal, home run, afuera del estadio. No vale. ¿Cómo no vale? Entonces, ¿qué? ¿Que se quede sentadito? Tampoco, Roe. Tampoco, Javi, de mi vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tienes que enseñarle a dirigir el negocio. Tienes que enseñarle cómo se negocia con los proveedores. Tienes que presentarlo a los clientes. Tienes que presentarlo a los trabajadores. ¿Te das cuenta? O sea, no es que no trabaje. Es que ahora va a trabajar de una manera diferente. Ahora, dos. Y esto es importantísimo. No es como aquel padre que ya es millonario y el hijo se la pasa despilfarrando el dinero. Vámonos de fiesta, vámonos aquí. Bueno, si no le has dado una educación en Torah, seguramente va a ocurrir. Pero si le hemos dado una educación en Torah, no solamente basta eso. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que la Torah no sea suficiente. Lo que estoy diciendo es que en base a los principios de la Torah, tenemos que enseñarle de dinero. Y la base, el pilar más importante dentro dentro de la Torah acerca del dinero es que el dinero no es tuyo. El dinero no te pertenece a ti. El dinero le pertenece a Adonai, a Abacadosh. Luego entonces podemos inferir o podemos entender que nosotros como israelitas no desperdiciamos el dinero. ¿Ok? Nosotros no desperdiciamos. ¿Por qué? Pues no es tuyo. No es tuyo el dinero. Es más, Adonai te dice cómo lo tienes que usar. Ajá. Adonai te dice, Sedaká, Gesed, vivir dignamente, vivir con honor, invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando nosotros enseñamos esto a nuestros hijos, esos son esos principios que tenemos. Ahora, viene el tema de la herencia, que herencia en hebreo se dice Yerusha, ¿sí? Como Yerushalayim, Shema Israel, ¿sí? Se dice Yerusha. Y entonces la herencia se le da a nuestros hijos. Sí, herencia de dinero, de posesiones, de casa, de activos, de negocios, de empresas, de todo eso. Punto número 1, se tienen que entregar estas leyes. Dice la Escritura, por ejemplo,
en el Salmo 73, versículo 26, dice así: podrán desfallecer mi cuerpo y mi ruaj, pero Adonai fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Él es mi herencia eterna. Y no es casualidad que donde hemos estado leyendo, y por supuesto hay muchísimos otros versículos acerca de la herencia, somos la herencia de Jacob, somos el pueblo de Adonai, y él nos toma como posesión y como parte de su herencia, etcétera, etcétera. Pero nos está hablando de que la herencia entonces siempre va a pasar de generación en generación. Cuando nosotros tenemos un negocio como israelitas, no ponemos un negocio para que nos dé dinero. Oh, Shema Israel. ¿Cómo, Roe? ¿No ponemos un negocio para que nos dé dinero? Bueno, obviamente te va a dar dinero si lo sabes administrar, pero no ponemos un negocio para que nos dé dinero. Ese no es mi principal objetivo, sino también es cumplir la mitzvah de yo tengo un negocio que Adonai me lo ha dado, me lo dio a los 30 años, Roy, a los 40, a los 50 años, etcétera, la edad que sea, pero ya te lo dio. ¿Qué vas a hacer con ese negocio? Lo vas a cuidar, lo vas a hacer que crezca. Es como una plantita. Lo vas a cuidar, vas a hacer que crezca. Una vez que esté creciendo, que empiece a dar frutos. Y una vez que empiece a dar frutos, Roy, ya no me acabo todos esos frutos, ya son muchos para mí. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a heredar. ¿A quién se lo vas a heredar? Por supuesto a tus hijos. ¿Sí? La herencia va directamente ¿a quién? Punto número 2 de las herencias. No se hereda al primo, no se hereda al amigo, no se hereda al sobrino, no se hereda... No, se le hereda ¿a quién? A los hijos, ¿ok? Roe, pero el hijo no va a seguir el negocio, pero el hijo va a despilfarrar. Jauito de mi vida, ¿te estás escuchando? ¿Qué es lo que tendrías que haber hecho? Enseñarles a tus hijos, ¿sí? Enseñarles cuando son pequeños. Si les queremos enseñar de grandes, bueno, ahí eso, estaremos hablando de otro tema en Shalom Bait, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tú que tienes hijos pequeños, les tienes que enseñar todas estas reglas, todas estas mitzvot que ordena la Torah. ¿Para qué? Para que ellos lo reciban con agrado y van a recibir ese arbolito, ¿sí? Y lo van a cuidar, lo van a regar, van a hacer que crezca, que dé más frutos y después lo vuelven a heredar. Esa es la forma correcta de ver los negocios cuando hablamos del tema de herencia en el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, los negocios, las posesiones que nosotros tenemos, las casas, los terrenos, las inversiones, los negocios, las empresas, el dinero en efectivo, las joyas, etcétera, ¿qué son? Lo tenemos que ver como aquellos mecanismos, o los vemos nosotros como hebreos, como israelitas, como aquellos mecanismos que Adonai pone en nuestra posesión, en nuestras manos, para enseñarles a nuestros hijos y para poder cumplir las mitzvot y para de esta manera cumplir también la mitzvah de la herencia. Punto número 2 entonces. Punto número 1, sí, se hereda casa, dinero. 2, vemos las posesiones desde esta perspectiva. Adonai nos las dio, las cuidamos, Señor, las cuidé durante toda mi vida, se las doy a mis hijos para que ahora ellos puedan cuidar de esta posesión. Shema Israel. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? Vamos muy bien. Escríbeme, por favor, de dónde nos estás viendo, si tienes alguna duda. Ya vi por acá algunas dudas que se tienen por aquí. Y bueno, vamos a ir platicando también sobre las reglas. Para esto vamos a utilizar este libro que habla sobre las reglas de la herencia. Pero bueno, que es un tema súper controversial, es un tema que nos interesa muchísimo, muchísimo a muchos, y que nos han preguntado, Roe, ¿y qué onda con eso del testamento? ¿Se puede hacer testamento? ¿Nosotros los israelitas hacemos testamento o no hacemos testamentos? Por acá. Sí, está permitido que nosotros podamos hacer testamentos. Shema Israel, incluso en algunos países como por ejemplo en México, existe el mes del testamento además, ¿no? Acá en México existe el
el mes del testamento, que es en septiembre, o era en septiembre, ya no recuerdo, los de México me corregirán, por favor. Pero vamos a ver cuáles son las reglas que se tienen dentro de la herencia o dentro del Yerusha. Dentro del Yerusha ya vimos dos de las reglas. La tercera regla es, acompáñame por favor a la escritura en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, capítulo 27, versículo 8, porque ahí tenemos una de las claves más importantes de toda la Torah, ¿Y qué es lo que dice? Dice así: si uno muere y no deja hijos, aquí se refiere a hijos varones, deberás dar sus bienes a su hija. Si no tiene una hija, deberás dar sus bienes a sus hermanos. Si no tiene hermanos, deberás dar los bienes a los hermanos de su padre. Si el padre no tiene hermanos, deberás dar su herencia al pariente más próximo y él heredará. Shema Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La escritura nos habla de que la herencia pasa directamente siempre ¿a quién? A los hijos. ¿Okay? Siempre va a pasar a manos de los hijos. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 21, versículo 16, dice así: y será en el día que deje en herencia a sus hijos lo que le pertenece. ¿A quién le dijo? A sus hijos. No podrá favorecer al hijo de su esposa amada por encima del primogénito. Wow, ya estamos metiéndonos también en otra de las reglas que seguramente no le va a gustar a muchísimos, por eso pórtate bien. Pues deberá honrar al primogénito de la esposa que odia, dándole una doble porción de todas sus posesiones, puesto que él es el principio de su vigor y a él le concierne la primogenitura. Shema Israel. Entonces, tercera regla para las herencias. La herencia se le va a entregar siempre de forma descendente, de arriba hacia abajo. Primero, bueno, se va a repartir la herencia entre todos los hijos, por ejemplo, pero al primogénito se le va a dar el doble de lo que se le den a sus hermanos. Así es como se reparte la herencia. Shema Israel. Por ejemplo, si un papá, si un matrimonio, si tienes tres hijos, el primero es varón, el segundo es mujer y el tercero es varón también. Pensémoslo así. Ajá. Entonces, al hijo primogénito, dice la Torah que se le tiene que dar la doble porción. El doble de lo que se le dé a sus hermanos. ¿Cómo hacemos la cuenta, Roe? Por ejemplo, si dijimos que tienes tres hijos, toda la herencia se va a dividir en 4. 2 partes son para el hijo primogénito y una cuarta parte se le va a entregar a cada uno. Esta es la forma en la que la Torá nos explica cómo se tiene que repartir. Por ejemplo, nosotros en el pueblo de Israel, ¿son válidos los testamentos? Claro, son válidos los testamentos. Puedes hacer un testamento, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa si no se hace un testamento, Roe? ¿Cómo deberíamos de actuar? O incluso al revés. Digo, si toda la familia hiciera Torah, toda la familia está en Torah, toda la familia está en el camino de las mitzvot, de los mandamientos, etcétera, ¿cómo se tendría que cumplir? Bueno, ni siquiera lo preguntas, ¿sí? Porque lo que nos rige es la Torah, ¿estás de acuerdo? Y entonces, una de las reglas que nos dice la Torah es que al hijo primogénito se le entrega la doble porción. Una doble parte de las posesiones es para él. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Nomás porque nació primero Roe? Nada más por eso dice la Torah. Uy, pero eso era antes. Sí, como antes también no creías en el Antiguo Testamento y en otras muchas cosas, y que ahora sí. Yo sabía que este tema tal vez no te iba a gustar. Algunos ya están poniendo ojitos como de ¿cómo? Ah, bueno, pues así es. Entonces, solo por ser primogénito, sí, solo por ser primogénito. Dice así: puesto que él es el principio de su vigor, a él le concierne la primogenitura. Roe, pero el primogénito no siempre es el mayor, como lo vemos en la escritura. Sí, el primogénito, dice la escritura, técnicamente
técnicamente el primogénito es el que es quien nace primero. Ni le busques. Primogénito es el que nace primero. ¿Ok? Shema Israel. Ese es el primero. Ahora, dice la escritura, como lo leímos hace ratito en el libro de Números también, que la herencia se le entrega ¿a quién? A los hijos varones. ¡Wow! ¡Wow, Roe! ¿Y entonces qué? ¿A las hijas no? Vamos a poner el mismo ejemplo. Vámonos al mismo ejemplo. Otra vez. Se le entrega a las hijas, a los hijos que son varones. Si son mujeres, Shema Israel, sí puede tener una posesión. Por eso es importante estipularlo. Si no lo estipulas, Shema Israel, a ver, no nos hagamos bolas, por eso te dije muchísima atención acá, ¿sí? Se entrega la herencia solamente a los varones, ¿ok? Pero si es mujer, y es una mujer soltera, otra vez, si es mujer y es mujer soltera, ya estoy viendo las preguntas, no se preocupen, allá voy también. ¿Sí? Si es mujer y la mujer es soltera, dijimos hombre, varón, primogénito, la segunda es mujer y el tercero es varón, ¿ok? Si es soltera, se le entrega una cuarta parte. Si no es soltera, la herencia proviene del varón. Shema Israel. Si no es soltera y se casó con alguien, obviamente, se casó y tiene a su esposo, la herencia que le va a tocar a su esposo es la misma que le toca a ella. Por ejemplo, en este mismo ejemplo donde tenemos, vamos a ponerlo así, tenemos acá al hijo primogénito. A él le toca el doble. ¡Pum! Ella es una mujer soltera, le toca un cuarto. ¿No es soltera, Roe? Ah, bueno, entonces se hace la regla otra vez para que al varón primogénito le toque el doble. Y a él le toca la mitad de lo que le toca a su hermano. ¿Y ella se queda sin nada, Roe? No, Jaubito, en mi vida, porque ella se casa con otro israelita, ella, la segunda, se casó con otro israelita, y este hombre varón, obviamente, recibió una herencia. ¿Te das cuenta? Así es como funciona de acuerdo a la Torá. Ahora, Shema Israel, yo sé que aquí vamos a estar teniendo algunas dudas, algunas personas han de estar diciendo, Roe, a ver, esto se está poniendo interesante porque qué tal, ¿sí? Que no me gusta eso, Roe, ¿qué tal que la mujer no se casa con un israelita? Bueno, para empezar ya está mala educación ahí, ¿estás de acuerdo? Así ya está mal. Ujú. La educación ahí ya está mal. No puedes decir que se va a casar tu hija con alguien que no es israelita. Pero en caso, pensemos, imaginemos así un caso así ya lejanísimo, se nos fue de la mano, ya, pum, no lo sabemos. Para eso nosotros como hijos de Israel, nosotros no usamos testamentos. ¿Por qué? Porque el testamento se hace. No hacemos el testamento, ¿por qué? Porque la herencia se reparte conforme a la Torá. Sin embargo, si nosotros queremos dejar protegida a nuestra hija, si nosotros pensamos por ahí que puede ser por ahí, Roy, que quizás no, etcétera, quiero dejar algo, quiero estar 100% seguro. Ah, bueno, ahí es donde hacemos el testamento. Shema Israel. ¿Ok? Ahí es donde se empieza a hacer el testamento y donde se le puede dejar esa parte proporcional, de acuerdo a la Torá, a nuestras hijas mujeres. ¿Ok? Y ahí se establece que al hijo varón primogénito siempre se le va a dejar el doble. ¿Ok? Ahora, yo sé que en muchos países, por ejemplo, México, Estados Unidos, Chile, en la mayoría de los países existen estas reglas de la herencia, reglas jurídicas que nos hablan sobre la herencia. ¿Qué hacemos en esos casos? En esos casos está bien, etcétera, pero para eso usamos nuestros testamentos, Shema Israel. Grábate esto en la mente, Jauito, en mi vida, por favor. Decir que haces la Torah es hacer completamente la Torah. No hacer la Torah a la mitad o no hacer los mandamientos que a mí me gustan. ¿Estás de acuerdo? Ahora, si las reglas de mi país me están diciendo
que se reparte los bienes de manera equitativa o de manera igualitaria entre todos, etcétera, bueno, yo hago mi testamento conforme a las reglas de la Torá. Ahora, vámonos por partes, porque aquí hay muchos casos importantes, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la justificación? Ahora vámonos a ver cuál es la justificación de por qué al primogénito se le da el doble. Nada más porque nació, sí, así dice la Torá. Pero vamos a meterle una explicación, ¿vale? Vamos a meterle una explicación. ¿Qué hace el primogénito, el varón primogénito, ¿sí? En el rango de la familia? ¿Qué es lo que ocurre cuando papá muere? Exacto. ¿Quién toma ese lugar de varón? Muy bien. ¿Quién lo hace? El varón primogénito. El hombre primogénito, el hijo primogénito, toma ese lugar en cuanto a enseñanza, por supuesto, si no está casado, ¿sí? En cuanto a enseñanza, explicación, él toma el sacerdocio dentro del hogar. Ajá, él empieza a enseñar, empieza a explicar, y no solamente es por eso, sino porque el varón primogénito ahora va a ser el encargado de, ¿qué dijimos que es la herencia? De acuerdo a la escritura, la casa y el dinero se heredan de los padres, así dice el libro de Proverbios, ¿estás de acuerdo? Ok, entonces se le hereda el negocio, que por lo regular esa es la doble porción también, se tiene que contabilizar, por supuesto, pero es la doble porción. ¿Sí? El hijo varón primogénito ahora es el encargado del negocio, de las empresas, del corporativo. Él es ahora el que se encarga de todos los negocios que tenía su padre. ¿Qué es lo que va a hacer con las ganancias, con las utilidades? Shema Israel, escúchame muy bien, por favor, escúchame muy bien, porque aquí es donde muchos dicen, y por este tipo de reglas que marca la Torah, sin saber, sin tener idea de lo que es la Torah, si mucha gente allá afuera dicen, ahí está, le quitan todo a la mujer no le da nada. O sea, deberías de ver las pláticas con los musulmanes. Es una cosa tremenda, pero ahí está, el pueblo de Israel no le da nada a las mujeres. No, Jovita, mi vida, espérate, eso es la herencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos con esos frutos de la herencia? A ver, mismo ejemplo, 3 hijos, ¿dónde está acá? Primogénito, la mujer y el otro hijo varón. A él le toca la doble herencia y él se queda a cargo de la empresa, ¿ok? Tiene su doble porción, tiene su porción y tiene su porción. ¿Estamos bien? Soltera acá. ¿Sí? Tiene su porción, su porción. Están solteros estos dos. ¿Sale? El varón, aunque esté casado, le recibe herencia. Ok, ahora, él se va a encargar de dirigir los negocios, o regularmente se le ha encargado de dirigir los negocios, de seguir llevando las empresas, de seguir llevando el corporativo, etcétera, todo eso de donde provenían los frutos. Shema Israel, ¿recuerdas cómo empezamos hablando? La herencia no es para que te la gastes. Es ese arbolito que fue cuidado, que te lo dio papá y que ahora tú lo tienes que cuidar para hacerlo más robusto, que te dé más frutos. ¿Qué hacemos con todos esos frutos? Ya son míos, Roe. No, Jabuito, mi vida, y esta es una responsabilidad bien grande de los varones primogénitos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a compartir la parte proporcional con tus hermanos. Shema Israel, está bien interesante este tema. Compartes la parte proporcional. ¿Cómo, Roe? Entonces, ¿qué tal que ella qué? O sea, él está padre, pues sí, varón, le tocó su parte, pero si ella es una mujer y ya está casada, Roe, entonces no le tocó herencia. No le tocó herencia, pero ¿qué crees que sí le toca sin trabajar y sin hacer nada? ¡Pum! Bendito sea el pueblo de Israel y todas sus posesiones y toda la abundancia y toda la prosperidad para todos y cada uno de sus hijos. Claro, va a estar recibiendo su chequecito mensual, por supuesto. ¿Por qué? Porque así es como se maneja el tema de las herencias, del Yerushá. El Yerushá, así es como se va manejando, así es como se hereda. ¿Ok? Shema Israel. Fíjate qué interesante está todo esto. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Agárrate porque viene parte de lo bueno, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa, Roe? ¿Qué pasa si, por ejemplo, unos padres, perdón,
no le quieren heredar a sus hijos de esta manera. Aquellos que dicen que hacen Torá, pero no le quieren heredar de esta manera a sus hijos. Que no digan que hacen Torá, porque entonces estarían mintiendo. ¿Ok? Porque estas son las reglas de acuerdo a la Torá. Roe, pero la escritura dice que hubo una redención a los primogénitos y que se les excluía de todo lo demás. De todo lo demás, menos de las leyes o de los mishpatim. Además, estamos en esa parasha. Menos de los mishpatim, ¿sí? Que son sociales. Sociales. ¿Sí? Los del sacerdocio, para el primogénito quedaron relegados. Cuando dice la escritura, cuando dice la Torah, que al primogénito, a los primogénitos, que bendito sea el nombre del Eterno y sus palabras, pero a los primogénitos y todo lo primero es de Adonai, es del Eterno, ¿sí? Dice esa parte, ahora, excepto, y entonces hace la redención del primogénito y del primogénito, ¿sí? Se hace esa redención y pasa todo el sacerdocio ahora con los levitas. ¿Qué pasó? El sacerdocio. Sin embargo, las reglas sociales se quedaron tal cual, porque esas no las puede cumplir el sacerdote, ¿sí? En la herencia. Es más, a la tribu de Leví no le dieron herencia. Además, ¿no? Esas no se pueden cumplir de esa manera. ¿Cómo se soluciona o cómo se tiene que hacer? Tiene que hacer de esta manera. Son leyes de acuerdo a la Torah. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasaría? Vamos a ir avanzando. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Vamos a ver. Dice así, y nos preguntan por acá, Nayi Guerrero. Roe, una pregunta, ¿y si el primogénito es mujer? La misma pregunta nos hace por acá Miguel Ángel Torres. Si el primogénito es mujer, y aquí vamos a encontrar dos reglas diferentes cuando hablamos sobre las mujeres, ¿ok? La primera que vamos a encontrar es cuando vemos el tema de si tenemos puras mujeres, Roy. A ver, ¿qué pasa si tenemos puras mujeres? Si tenemos puras mujeres, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Y en ese mismo episodio, en el libro de Números, encontramos, dice así, la Torah explica que las hijas de Zelofhad, en otras versiones dice Zelofehad, tuvieron que casarse con gente de su misma tribu para asegurar que la tribu retuviese su porción de tierra recibida dentro de los límites descritos en la Torah. De no ser así, la tribu a la que pertenecían originalmente perdería sus tierras y se las llevarían las tribus de sus esposos. Sin embargo, el motivo por el cual la Torah no concede a las hijas ninguna porción en la herencia paterna queda sin revelar. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que si son puras mujeres, ¿se tiene que repartir la herencia sí o no, o se da la caridad, Roe? Esa es otra pregunta muy importante. ¿No? Se reparte. Si son puras mujeres las que tienes, la herencia se reparte, ¿ok? Se reparte de manera equitativa. Roe, tengo 3 mujeres, ningún varón. ¿Qué pasa con la herencia? La herencia se reparte de forma equitativa en las 3. Siempre y cuando las mujeres sean solteras. Shema Israel. ¿Qué pasa si no son solteras, Roe? Viven de la herencia de su marido varón. Claro, Roe, estamos hablando en un mundo perfecto donde todos hacen Torah. Bueno, estas son las reglas de la Torah. Así es como te lo explica la escritura. ¿Sí? Ahora, se puede repartir, Shema Israel, se puede repartir de forma equitativa sin transgredir la Torah. Lo puedes hacer. ¿Se transgrede la Torah? No se transgrede la Torah. Por supuesto que no. ¿Se reparte de forma equitativa? Se reparte de forma equitativa. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Ahora, Shema Israel, mucha atención porque vamos a responder esta pregunta que es súper importantísima, muy, muy importante. Dice así, si el primogénito es mujer, ¿qué pasa? Nada. Se reparte de manera equitativa. Pero, Roy, vamos a poner este ejemplo. A ver, tenemos 3 hijos. La primera es mujer, la segunda es mujer y el tercero es varón.
O estos dos son varones y ella es la primogénita. ¿Qué pasa en la herencia? ¿Se le entrega al segundo la doble porción? La respuesta es no. Se reparte de manera equitativa, ¿ok? Se reparte de manera equitativa. Primogénito, literal, la palabra y técnicamente la palabra primogénito es el primer nacido. Y el primer nacido, si es varón, le toca doble porción. Punto. Si no es primogénito varón, se divide de manera equitativa. Así tiene que ser. Ahora, Shema Israel. Si fuera hijo único varón, todo es para él. Todo es para él. Si es hija única mujer, todo es para ella. Todo es para ella. ¿Ok? Shema Israel. ¿Por qué? Porque la herencia es esa posesión. ¿Recuerdas que empezamos con la palabra hebrea nahal? Se va entregando y se va pasando y se va pasando. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dice así, la Torah explica que el motivo por el cual el primogénito recibe una doble porción es porque el primogénito actúa como delegado en nombre de su padre, Shema Israel, lo que ya estábamos explicando. Los primogénitos poseen una santidad especial, porque ellos ofrecieron sacrificios sobre el altar antes que la Torah concediese el privilegio a los Kohanim. Además, cuando Adonai se apiadó de los primogénitos de Israel en la última de las plagas de Egipto, fuimos encomendados a rescatarlos. ¿Ok? Entonces, ahora sí. ¿Qué pasaría? Decíamos, ¿qué pasaba cuando no había hijos varones? Y solo cuando no hay ningún hijo varón, las hijas pueden heredar de manera equitativa. De acuerdo con la ley de la Torah, Shema Israel, esto, por supuesto, el esposo es el único heredero de los bienes que deja la esposa, mientras que con el fallecimiento del esposo, la esposa no recibe la parte del esposo. ¿Ok? Shema Israel, esto es muy interesante, de acuerdo a lo que nos explican los libros. Nos dice así, ¿qué pasa? Vamos a pensar, bueno, esto Roe, lo entendí perfectamente, ok, ya entendí muy bien la parte de los hijos, pero ¿qué hay con los esposos? ¿Qué pasa cuando la mujer fallece antes? Si la mujer fallece antes, todos los bienes, ¿sí?, pasan a formar parte de él. ¿Quién es el dueño de todos los bienes? El esposo. Ajá, el esposo que aún vive. ¿Sí? En este caso vamos a poner, está la mamá y está el papá. Ok, fallece la mamá, en el ejemplo, Adonai no lo permita. ¿Sí? Este es el ejemplo. Fallece la mamá, toda la administración en manos del papá. ¿Qué pasa si mamá vive y el padre es quien fallece? Entonces, aquí se empieza a aplicar, aquí es donde se empieza a aplicar toda la ley de la herencia, ¿ok? Toda la ley Jerushá, aquí es donde se empieza a aplicar, ¿sí? ¿Y qué? ¿Dejamos desprotegida a la mamá? De ninguna manera. Hay una ketubá de por medio, Shema Israel, hay una ketubá. ¿Qué es la ketubá? El contrato matrimonial que se hace al inicio, en donde se deja protegida a la mujer, ¿ok? Cuando nosotros hacemos nuestra jupá, ¿qué es la jupá? Nuestra boda hebrea. No solamente es la boda, la ceremonia, súper bonito, Roe, no, se firma un contrato llamado ketubá, en donde en ese contrato se especifican todas las cláusulas. ¿Qué pasa si si el marido fallece? Bueno, se le va a quedar cierto porcentaje a la mujer, ¿sí? Eso ya no se toca. Ajá. Entonces, cuando el padre fallece, aquí en este ejemplo, cuando el padre fallece, ¿sí?, la mujer queda protegida, ¿ya? De acuerdo a las reglas de la que tú vas, todas las posesiones de papá, ahora sí son repartidas de acuerdo a las reglas que están establecidas en la Torah, ¿ok? Ahora, por eso, para esto sirven los testamentos dentro del pueblo de Israel, no para cambiar la Torah, sino todo lo contrario,
porque puede ser que en las leyes o en las reglas civiles de tu país, de mi país, del país que sea, pues de repente dicen, si falleció mamá, todos los bienes se le quedan al papá, si fallece el papá, todos los bienes se le quedan a la mamá. Eso sería lo lógico, Roe. Sí, porque vives en Grecia. Sí, porque vives en Roma todavía. Sí, porque vives en Egipto todavía. Si vivieras en Israel, las reglas y las leyes de Israel harías. Ajá. Está muy interesante este tema. Entonces se reparte y a partir de ahí empiezan. Ahora, Roe, ¿se puede heredar en vida? ¿Se puede heredar en vida? La respuesta es sí, sí se puede heredar en vida, siempre y cuando, por acá veíamos la pregunta, a ver si la encuentro por acá arriba, nos lo habían puesto. Sí, por acá está, Anet. Muchas bendiciones, Anet. Entonces, ¿debemos heredar en vida a nuestros hijos? No es debemos heredar en vida. ¿Se puede heredar en vida? Se puede heredar en vida. Ahora, es muy bonito hacerlo en vida porque además, pues, se tiene toda esa misericordia, se tiene toda esa plática, se tiene toda esa convivencia, etcétera. Les enseñas a los hijos todavía cómo dirigir el negocio. O sea, todo eso se puede hacer, sí, sí se puede hacer. Pero si lo heredas, ¿se toma posesión inmediatamente el hijo? Sí, toma posesión inmediatamente el hijo o los hijos. ¿Ok? Entonces, nos escribe por acá nuestra queridísima amada del rey. Entonces, ¿a quién se le quedan si fallece el esposo? Si fallece el esposo, se reparten ya los bienes conforme a las reglas de la herencia. ¿Ok? Al hijo primogénito varón, la doble porción, y a los demás se les entrega su parte proporcional. Esto de ninguna manera en familias completas dentro de la Torah, pues no hay ningún tema, porque ya saben, al primogénito, pues el primogénito es el que va a heredar, va a ser el que tiene que trabajar, es el que tiene que enseñar, es el que tiene que repartir las ganancias a la familia, etcétera, etcétera. Incluso hay muchas familias, tú date cuenta y seguramente conoces algunas familias, en donde se reúnen los tíos, o porque tienen un corporativo de empresas, o se tienen los corporativos de los negocios diversificados, de repente las dulcerías, las gasolinerías, las agencias, etcétera. Está diversificado. Y casi siempre es el tío mayor, el tío más grande, el primogénito regularmente es el que está administrando todo. Y de repente, pues ahí van los demás tíos, reciben sus ganancias. Así, haz de cuenta. Pon tú, ¿no? Así, así tiene que ser. Y así es como se reparten las reglas. Ok, ahora, dice así de este libro que estamos leyendo. A cualquier miembro de la familia que no tenga derecho a heredar de acuerdo a la ley de la Torah, le está prohibido recibir o exigir alguna parte en la división de los bienes. Shema Israel, como por ejemplo, ¿a quiénes? Por ejemplo, si están todos los hijos, me voy a regresar un poquito a la Torah. Si están todos los hijos, no le puedes heredar a un sobrino. El sobrino no puede decir, mi tío me amaba, a mí denme la mitad porque a mí me dijo que me iba a dar la mitad. No, Jabubito de mi vida, si Adonai hubiera querido, hubieras nacido siendo su hijo. ¿No naciste siendo su hijo? No puede ser. ¿Ok? Ahora, tiene que ser a todos los hijos de quién. Y esto está bien interesante, Shema Israel. Sí, yo sé, aquí es donde ya quieres que se acabe el tiempo para no llegar ahí, pero lo tenemos que decir. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, bueno, la herencia es a todos los hijos del papá, no de la mamá? ¿Cómo, Roe? ¿Cómo así? Sí, Jabubito de mi vida, así es que lo tenemos que pensar muy, muy bien. Porque dice el libro de Deuteronomio, y será en el día que deje herencia a sus hijos lo que le pertenece. No podrá favorecer al hijo de su esposa amada por encima del primogénito de la esposa que odia o de la repudiada. Si un esposo, si un varón tuvo dos esposas o tuvo dos matrimonios, la herencia se divide entre todos los hijos. Siempre al primogénito se le va a dar la doble parte o la doble porción. Shema Israel. Estos temas son súper delicados. Cada tema es particular, por supuesto.
¿Y a qué me refiero cuando estoy diciendo esto? Yo sé que ahorita muchos pusieron cara de espanto, hay otros que ya le están buscando cómo encontrarle las lagunas al sistema civil de la Torá, pero no hay lagunas, no hay atajos, no hay yo creo que no es así, Roé. La Torá es como es, y así tiene que ser. Ahora, Shema Israel, estas reglas aplican ¿para quién? Para el pueblo de Israel, ¿ok? Si no forman parte del pueblo de Israel, no aplica de esa manera. Otra vez, mucha atención con esto que ya vamos sobre tiempo. Estas son leyes que aplican para el pueblo de Israel. Si no forman parte del pueblo de Israel, pues no va a aplicar, no va a aplicar. Es como tú siendo mexicano, quieres irte a Inglaterra, quieres irte a Reino Unido, ¿no? Y que te apliquen a ti las reglas de Reino Unido y decir, oye, me gustan más tus reglas porque me siento ahora inglés. Pues no, Javi, de mi vida, te sentirás muy inglés y todo lo que quieras, pero no naciste en Reino Unido, no formas parte de estas reglas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, estas reglas van a aplicar siempre y cuando formemos parte del pueblo de Israel. ¿Ok? Shema Israel. Dice, por ejemplo, acá, nuestra queridísima Amada del Rey nos escribe, y si los hijos no están en los caminos y se desconfía de que va a ser generoso, se le da su parte proporcional, le da su parte proporcional a la Amada del Rey y listo. Pero Adonai no permita eso, Adonai permita que tenga misericordia, que la misericordia de Yeshua llegue para todos y cada uno de tus hijos y regresen a la Torah, hagan su teshuvah. Vamos a orar por eso, que estén todas las familias completas y una vez teniendo a las familias completas, así es como se tiene que heredar. Nos escribe por acá nuestra queridísima Leticia. Roe, en el caso de mi papá heredó, pero hay un hijo que le heredaron, pero le pide y le pide dinero y la está despojando. ¿Ay, qué se puede hacer? Le agradezco su información. Hay un hijo que le heredaron, no entendí muy bien la pregunta, pero vamos a ver esto, ¿no? Roe, en el caso heredó, pero hay un hijo al que le heredaron, pero le pide dinero y lo está despojando. Bueno, si a quien están despojando es al hijo que ya heredaron, él tiene que cumplir con lo suyo, por supuesto. Ahora, recuerden, esta analogía es muy hermosa y es muy bonita. ¿Por qué? Porque es esa plantita que alguien tiene y que el otro tiene que cuidar, esa plantita que crece, da frutos, que la tuvo papá, papá se le hereda al hijo primogénito, el hijo primogénito cuida el árbol, da más frutos, comparte los frutos. Si te heredaron a ti, si tú eres el primogénito, y te van a heredar a ti la doble porción. Y dentro de esa doble porción está el negocio, la empresa, los bienes que dan frutos económicos o financieros. Esos frutos financieros no son para ti. Esos frutos financieros, ¿para qué son? Para seguir creciendo la prosperidad y la abundancia de la familia. Por eso es que la herencia se entrega a los varones y no a las mujeres, para que los varones trabajen esa herencia. Y a las mujeres que son solteras sí se les entrega su parte proporcional. Y a las mujeres que ya son casadas no se les entrega esa herencia. ¿Por qué? Porque sus esposos están recibiendo su herencia. De esta manera, el pueblo de Israel mantiene la posesión de la tierra, Shema Israel, en cada una de sus porciones, en cada una de sus tribus. Dice, el hijo ya le heredaron, pero está despojando a mi mamá. Bueno, por supuesto, ahí sí no aplica Leticia, ahí tienen que, recuerden, ok, primero nosotros revisamos, esto ocurre en todos los casos, el ruido, esto ocurre en todos los casos que tienen que ver con leyes jurídicas y con leyes civiles y con las leyes dentro del país en el que nosotros vivimos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Revisar de no transgredir Torah. Ahora sí, me brinco y me voy a las reglas civiles. Ley civil, que se encarguen ellos de hacer esos temas. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo y ahora sí. Muy bien, con esto estamos terminando. Hay otra pregunta por acá que nos dicen, de acuerdo con la Torá, todos los hijos varones y mujeres tienen derecho de recibir una parte de la herencia de la familia, mientras que de acuerdo
El primogénito recibe la doble porción. ¿Puedo darle a mi hija primogénita una porción mientras estoy con vida? Nos hacen esta pregunta. ¿Puedo darle a mi hija primogénita una porción extra mientras estoy en vida? La respuesta es sí. Pensemos. Tenemos 3 hijos. La primera fue mujer. El segundo fue varón. El tercero es varón. Y se va a repartir de manera equitativa. Pero el papá dice, sí, pero yo quiero tratar de cumplir con la regla de la Torá, etcétera. No se te exige, pero si le quieres dar la doble porción, se la puedes dar siempre y cuando sea en vida. Shema Israel. Ahora, está prohibido, porque entonces vemos que el corazón quiere ir en contra de la Torá, cuando en vida tú dices, bueno, voy a repartir de manera equitativa de una vez de manera equitativa, y así cuando muera, ya lo que reste, que al mayor se le quede la doble porción. Mal, no puedes. Vas en contra de la Torá. Puedes repartir en vida, reparte en vida si quieres, pero siguiendo siempre las reglas de la Torá. Shema Israel. ¿Qué temas tan interesantes? Y este es uno de esos temas que, por supuesto, hay que seguir escudriñando. También lo que acabamos de ver el día de hoy es las reglas sobre la Jerushá o sobre la herencia, pero recuerda también que cada caso es particular. Hay que revisar cada caso muy a fondo también. Esto aplica, ya vimos algunos temas donde no puede aplicar, porque si no forman parte todos del pueblo de Israel, si no están de acuerdo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es donde se tiene que ir revisando. Muchas bendiciones, por favor, a todos los que se conectan. Déjame aquí, por favor, la duda que tengas, si quieres que hablemos de un tema. Este tema fue uno de los temas más pedidos que me llegaron al Telegram, de esos temas que querían que ya habláramos sobre eso, sobre la herencia, etcétera. ¿Qué dice la Torá acerca de ello? Y bueno, hoy estuvimos platicando. Shalom, shalom a nuestra queridísima Luz Olivo. Nos pone Shalom Roe, Víctor, muchas bendiciones. También para nuestra amada Gloria, que siempre nos sintoniza. Triple Shalom, 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 Shalom. Desde Bogotá, Colombia. A nuestra queridísima Angélica Estudillo también. Shalom, Angélica, muchas bendiciones. A nuestra queridísima Jenny, hasta Bogotá, Colombia. Recuerden, por favor, inscribirse al Congreso EJAD. Inscríbanse al Congreso EJAD, que ya estamos a nada de comenzar. Inscríbete, ahí nos vamos a ver, ahí estaremos platicando juntos. Si traes algunas dudas, pues ahí seguramente nos vamos a reunir, nos vamos a echar un cafecito ahí juntos. Ahí vamos a estar platicando sobre temas de negocios, sobre reglas financieras, qué dice la Torá, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí estaremos viéndonos. Shalom, shalom a nuestro queridísimo Julio también, muchas bendiciones, Julio. A Orfilia Hurtado también, muchas bendiciones. A nuestra amada Nidia también, hasta Bogotá, Colombia, muchas bendiciones. A nuestra queridísima Amparo Maldonado también, bendiciones, Amparo, para ti, para toda tu familia. Por supuesto, a nuestro queridísimo Roe Sergio. Roe, muchas bendiciones hasta Los Cabos, allá en México. Shalom, amados, bendiciones para todos. Nos escribe, muchas bendiciones. A nuestra queridísima Andrea también, shalom, shalom, bendiciones. A todos los que se conectan, a todos los que siguen este podcast, muchas bendiciones, que Adonai los cubra y los bendiga. Y bueno, seguimos por acá, y ahora sí, con esto vamos a ir terminando con nuestro podcast del día de hoy, donde vimos las reglas sobre la herencia. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, búscame en el grupo de Telegram, ¿vale? Muchas bendiciones, que Adonai los cubra, los proteja y los bendiga. Que Abba Adonai haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, tenga de ustedes misericordia y compasión, pero sobre todo que les dé shalom. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén, amén. Shalom, shalom, familia. Les amamos. Shalom. Yeshua.